Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de el capítulo que estamos viendo del libro de ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy nos toca revisar la partida número 20, jugada entre Rubinstein y Salve, jugada en Lodz 1908, donde vemos un gambito de dama rehusado. Vamos a hacer una breve introducción respecto de quiénes fueron Rubinstein y Salve, pero esta vez un poco más breve. Bien. Bueno, esta partida nos va a transportar a la época dorada del ajedrez, protagonizada por estas dos figuras, que eran destacados de la escuela polaca, Ivar Rubinstein y eh, Gerd Salve. Ambos fueron contemporáneos en Lodz, un núcleo de actividad ajedrecística a principios del siglo XX. Ahí entonces los dos eran amigos seguramente, o a la vez que amigos, tal vez eran amigos y rivales en el tablero, lo que suele suceder muy a menudo entre dos ajedrecistas, y le dieron actividad a esa ciudad con el ajedrez en las primeras etapas del siglo XX. Sus trayectorias, aunque fueron marcadas por estilos y logros diferentes, se entrelazan en una rivalidad que enriqueció profundamente el panorama ajedrecístico de su tiempo. Kiva Rubinstein nació en 1880 y es recordado como uno de los mayores talentos de la historia del ajedrez. Fue un maestro en finales, especialmente en los finales de torre, así que los que por ahí preguntan a qué maestro estudiar para mejorar en rivales de torre, bueno, uno de los más indicados es justamente Akiva Rubinstein, porque junto a Smyslov y otros maestros más, es uno de los más claros para estudiar el tema de los finales de torre. Capablanca también, Alekhine también, bueno, casi todos los campeones mundiales son eh, expertos en finales, pero hay jugadores que destacan, como es el caso de Rubinstein, que no fue campeón mundial. Bueno, la mejor época de Rubinstein fue de 1909 a 1912, donde acumuló victorias notables frente a grandes nombres como Lasker y Capablanca, quienes eran los que dominaban el ajedrez en esa época. Su capacidad para planificar con precisión y su dominio técnico lo convierten en un ícono perdurable. Gerd Salve, por otro lado, eh, fue una figura destacada en los círculos polacos y rusos, conocido tanto por su habilidad en el juego como por su dedicación a la difusión del ajedrez. Fundador del Club de Ajedrez de Lodz y editor del primer periódico judío de ajedrez, Salve dejó una marca en la organización y promoción del deporte. Aunque sus resultados en torneos internacionales fueron modestos comparados con los de Rubinstein, su contribución como jugador y líder de la comunidad ajedrecística es innegable. Ambos ajedrecistas entonces se enfrentaron en numerosas ocasiones, generando partidas memorables que ofrecen una ventana al ajedrez posicional y táctico de principios del siglo XX. Este duelo específico no solo es un choque de estilos, sino que también es una expresión de la rica tradición ajedrecística que compartieron y que sigue fascinando a generaciones. Bien, entonces vamos a ver la partida del maestro eh, Rubinstein con Salve. Rubinstein parte con blancas y juega D4. Esta es una partida estratégica, así que prepárense a ver una partida muy, muy, muy estratégica. Dice el texto hace 140 años. Libro se publicó en 1957, así que probablemente estamos hablando de los 1800, 1820 más o menos. Dice hace 140 años los jugadores comenzaban sus partidas casi automáticamente con 1 E4 y si podían plantear un gambito, no dejaban escapar la oportunidad de hacerlo. Hoy en día, cuando todo el mundo quiere ganar sin correr el menor riesgo, 1E, 1D4 se ha hecho muy popular. Las aperturas de peón de dama conducen a posiciones sólidas y correctas. Además de ofrecer seguridad, garantizan a las blancas una pequeña ventaja desde la misma apertura. Con su primera jugada, las blancas ocupan y ejercen presión sobre el centro con un peón que ya está protegido y que al mismo tiempo abre camino a la dama y el alfil de casillas negras. Bien, por su parte, el maestro Salve responde con D5, una respuesta clásica que iguala la presión sobre el centro también impide que las blancas jueguen E4. Entonces, D5 yo les recomiendo a los estudiantes que tengan menos de 1500 de Elo de Lichess, por ejemplo, que antes de 4 jueguen D5, porque entre otras cosas impiden que las negras se apoderen, perdón, que las blancas se apoderen del centro con un inmediato D4.
pero lo más probable es que responda a las blancas con un C4. Bueno, esta jugada tiene varios objetivos en mente. Primero, introducir a las negras a entregar el centro, entregándoles un peón. Entonces, si las blancas aceptan el gambito, por ejemplo con D por C4, harían abandono del centro. ¿Ya? Eso es un una ganancia ganando un peón, ¿cierto? Pero se puede, por ejemplo, con E6 o jugadas como C6 de repente o cositas así, se puede contrastar. Aquí hay unas variantes en donde tratan de defender el peón, se llega a juegos interesantes con D por C4. De hecho, muchos recomiendan capturar el peón porque a veces entre aficionados el jugador de blancas no sabe cómo tratar esta captura de peón. Bien, entonces C4, además de entregar el peón, eh, cambiar peones si no lo hacen las negras y abrir la columna C para sus torres. O sea, si las negras no toman, entonces las blancas abren la columna C, y ganan un peón de las negras, de un peón central de las negras. Por otro lado, plantean un ataque al peón negro de D5. Bien, las negras por lo general, bueno, en algunas ocasiones juegan C6, pero por lo general se juega E6. Las negras entonces apoyan el peón T con otro peón, preparándose para retomar de peón, en el caso de que las blancas jueguen C por D5, a fin de mantener un peón en el centro. Esta es la estrategia antigua entonces. Si las blancas capturan, las negras recapturan y mantienen un peón en el centro. Este es el centro. ¿Ya? Entonces ambos tienen presencia en el centro, que es lo que buscan mantener en el caso de las negras. Bueno, las blancas en este caso jugaron caballo C3, un buen desarrollo para el caballo que ahora no bloquea el peón de C. ¿Ya? Y ni la apertura, ni tampoco bloquea la apertura de la columna C. Es un poco más aguda que caballo F3, ya que incrementa la presión sobre D5, que es una casilla importante en esta apertura. Bueno, las negras se apresuran a jugar C5. Esta jugada contaba con el valioso respaldo de Tabach, quien afirmaba que las negras no tenían mejor medio para desarrollar sus piezas, libre y fácilmente, a pesar de que los cambios de peones en el centro las dejaran con un peón aislado. Bueno, esta variante de C5 efectivamente en el mayor de los casos deja a las negras con un peón aislado. ¿Mm? Eso suele traducirse en que las negras no tienen que cambiar piezas, tienen que buscar actividad por las dos columnas que les quedan, las columnas C y E que les quedan abiertas, y tienen que buscar la táctica. Por otro lado, el blanco podría dedicarse simplemente a cambiar piezas menores y luego bloquear y finalmente atacar con todo al peón que está aislado, ganándolo. Estas son más o menos a grandes rasgos las posibilidades. Entonces, una de las ventajas de C5 es que se lucha por la posición del centro sin demora al atacar el peón blanco de D4. La otra es que las negras sitúan un caballo dama en C6 en lugar de D7, donde durante un tiempo interfieren con el desarrollo del alfil de C8. Entonces le da mayor libertad al alfil de C8 la salida del caballo por C6. Esta es una de las ventajas de jugar así. Pero el blanco inmediatamente aprovecha y deja un peón aislado. C por D5 es la mejor forma de mantener la iniciativa. Este cambio tiene por objeto dejar a las negras con un peón de aislado. Bueno, está evidente que las negras no pueden capturar de dama, así que es obligado tomar de peón, y con esto se queda en evidencia que tenemos un peón aislado, porque este peón es irrelevante en este caso. Bueno, E por D5, las negras retoman, ¿ya? Las negras pueden sacrificar un peón con, por ejemplo, E por D4. A ver. E por D4, no lo veo. C por D4 debe ser. Claro. C por D4. C por D4. Dama por D4. Caballo C6. Dama D1.
E por D5, dama por D5, alfil E6. Pero el gambito es dudoso. Entonces las negras pueden sacrificar a un peón con esta variante, C por D4, ¿ya? Pero es una variante un poco dudosa, dice el texto. Ahí, 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 ahí y ahí. Bueno, finalmente toman DE. Aquí las blancas juegan caballo F3. Los caballos blancos atacan ahora las casillas estratégicas importantes, las cuatro centrales, es decir, E4, E5, D4 y D5. Ahí se ve la actividad de los caballos, importantísima, atacando el centro. Bien, las negras juegan caballo F6. Hay poca diferencia entre que las negras desarrollen antes este caballo o el de B8, caballo C6. Hay poca diferencia, la verdad. Y aquí, nótense que ya en 1908, Jan Rubinstein estaba con las ideas hipermodernas y juega G3. Al parecer desarrolló estas ideas antes que Ninswitch. ¿Eh? Interesante porque esta partida es súper estratégica y se marca por el ataque al peón aislado. Esto me está molestando mucho, así que lo voy a cerrar. Ya. Entonces, aquí está claro que la idea es jugar al G2 y presionar con el caballo y el alfil sobre el peón que está aislado. Bien, las blancas, bueno, G3, probablemente la mejor entre las muchas buenas jugadas que disponen las blancas. También pueden jugar, por ejemplo, la tranquila G3, ¿ya? Eso podría jugarse. O incluso el sistema Londres. Me parece que esto es una variante del sistema Londres, alfil F4, dándoles a cualquiera de ellas una buena y segura posición. O incluso la agresiva alfil G5, que es otra forma de, o sea, de atacar al defensor de D5. Alekhine, por ejemplo, venció brillantemente a Kuzman en una exhibición de simultáneas en 1924 con esta variante, alfil G5. Con la tranquila jugada del texto, Rubinstein se pone a fianchetar su alfil e incrementar así la presión sobre D5. Bueno, las negras juegan aquí caballo C6. Las negras consiguen uno de los objetivos de los por los que han jugado la defensa de Tarak. Su caballo dama ejerce cierta influencia sobre el centro, mientras que el alfil de casillas blancas, normalmente encerrado por un caballo en D7, ahora está libre y dispuesto a jugar. El alfil de casillas blancas tiene vía libre. Eso es lo que está celebrando entonces ahora es el maestro Salve. Bueno, Rubinstein juega alfil G2. El alfil domina la gran diagonal prestándole especial atención al peón negro de D5. Por el momento el caballo obstruye su camino, pero un caballo puede fácilmente apartarse, ¿cierto? Bien. Juegan entonces las negras C por D4. Las negras cambian para concederle mayor libertad a sus piezas. Nótese la mayor movilidad ahora del alfil de F8. O sea, la actividad de los alfiles negros es potente. Pero esto no deja de tener sus peligros. Abrir líneas favorece al bando mejor desarrollado, que en este caso son las blancas. Un poco mejor es la tranquila alfil 7. En vez de C por D4, se podría haber jugado alfil 7 preparándose para el roque. Desarrolla una pieza, o si las negras se sienten de ánimo combativo, también podrían haber jugado la aguda alfil G4. Alfil G4 presionando ahí sobre el caballo, sobre el peón de D4, con cositas interesantes. Pero jugaron C por D4, lo que las blancas responden caballo por D4. Ahora las negras han quedado con un peón central aislado. Se ha hecho patente entonces. Un peón así se depende por completo de sus piezas, ya que no hay peones en las columnas laterales que puedan protegerlo. Otra consideración es que puede instalarse una pieza enemiga en la casilla situada delante del peón, en este caso D4. Esa es la acción de bloqueo que todos conocemos, ya que ningún peón podrá expulsarla. Todo esto es descorazonador. Pero a cambio de estos inconvenientes, el poseedor del peón aislado
es recompensado con columnas abiertas y diagonales libres, es decir, espacio para actividad de sus piezas. Eso a costa del peón aislado. El peón en sí, a pesar de su penosa apariencia, a menudo se convierte en una especie de ariete que rompe la fortificación enemiga. Los teóricos tampoco están totalmente de acuerdo acerca de las ventajas e inconvenientes de un peón aislado. Hace muchos años, Philidor dijo en su análisis del juego de ajedrez, un peón, al ser separado de sus colegas, rara vez o nunca hará fortuna. Entre sus defensores tenemos a Tarrasch, quien declaró, quien tema quedarse con un peón central aislado debería dejar de jugar ajedrez. Hay argumentos a favor y en contra. Por ejemplo, las negras tienen a su favor mayor movilidad de sus piezas, posibles puestos avanzados en E4 y en C4. Estos son los puestos avanzados. Aquí, estos son los puestos avanzados que deja el peón aislado. Apoyados por el peón D, columnas abiertas para sus piezas mayores, las columnas C y E. Estas son las columnas abiertas, ¿cierto? Las blancas tienen ventajas en el hecho de que pueden situar una pieza en D4, por ejemplo, esta pieza en D4, de forma permanente, y pueden mantener ocupadas las negras en rechazar amenazas sobre su peón D. No es que el peón pueda ser fácilmente capturado, dado que el número de piezas atacantes siempre puede ser igualado por el de las piezas defensoras, pero teniendo en cuenta que el peón requiere una constante atención, las blancas pueden trasladar el ataque a otro sector del tablero, ¿ya? Usando como distracción el ataque al peón aislado. En tal caso, las negras deben estar preparadas para resistir el ataque, manteniendo siempre bajo vigilancia al peón débil. Bien, acá las negras jugaron dama B6, urgiendo a su oponente a cambiar caballos, o bien a proteger el peón de D4 con E3, bloqueando en este caso la diagonal del alfil de dama. Bueno, aquí las blancas están en una disyuntiva bastante interesante. Por un lado, le están amenazando el bloqueador, este es el caballo bloqueador, y una posible salida sería cambiarlo por el caballo S6. ¿Cuál es el problema? El problema es que si cambiamos aquí, el negro va a retomar de peón y ya el peón de D no va a quedar aislado, que era una de las garantías que tenían las blancas, que estaban luchando contra un peón supuestamente débil. Y ahora vamos a enfrentarnos a un par a un equipo que se le llama peones colgantes, en el cual probablemente las blancas, o sea, las negras no están tan mal. No están tan mal. Pero vamos a ver cómo lo va a manejar el maestro. Efectivamente, el maestro captura en C6. Una propuesta que las blancas aceptan encantadas. Cierto que liberan a las negras del peón aislado, pero a cambio las dejan con otras debilidades. A partir de este momento, las blancas se olvidan de la casilla de 5 para centrar su atención en el dominio de las casillas de 4 y C5. Bueno, realmente, si se fijan bien, observan bien la partida, es una atención permanente sobre la casilla C5, ¿eh? más que D4. Aunque en realidad se trata de las dos, pero es básicamente la casilla C5. Así es que atención a esto. Atención a esto. Si consiguen situar piezas en esas casillas, impedirán que las negras avancen sus peones C y D. Y el efecto de tal bloqueo será paralizador para las piezas negras. Bueno, veamos. Tenemos entonces, a ver, me perdí acá. Acá estamos. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Caballo por C6. Las negras juegan B por C6. Entonces tenemos aquí a los llamados peones colgantes, pero tenemos que la estructura de estos peoncitos está así, en diagonal. Ese sosteniendo al D5. Consecuencia que cuando son más peligrosos es cuando están así, de esta forma, controlando gran parte de casillas centrales. En este caso no, solamente están así. Igual controlan importantes casillas centrales, pero no es el enjambre que controlarían si estuvieran bien desarrolladas. Entonces solamente controlan esas y esta quedan libres.
Entonces el blanco va a fijar su atención en esta casilla. Bueno, en esa también, pero más que nada en esta. Bueno, la alternativa B por C6 será dama por C6, pero perdería el peón de D5, ¿ya? Así es que tenemos entonces que juegan B por C6. Tenemos aquí que las blancas entonces juegan en roque. Antes de perseguir el ataque, las blancas ponen su rey a cubierto, quedando la torre de su flanco lista para entrar en juego sobre las columnas centrales. Entonces las blancas ya con esto terminan un poco su desarrollo, solo falta sacar el alfil y la dama. Las negras juegan alfil E7. Lamentablemente, las negras no pueden avanzar ninguno de sus peones centrales. Por ejemplo, como les decía yo, si juegan, por ejemplo, C5, sería la formación ideal de los peones centrales colgantes. Se le llama peones colgantes a esto. Pero lamentablemente no pueden hacer C5. Porque entonces caballo por D5 gana el peón. Gana uno de los peones. No se puede, no. Y si, por ejemplo, jugaste en D4, entonces venía caballo A4 y obliga a la dama a abandonar uno de los peones amenazados. Las mejores posibilidades estaban en haber jugado, por ejemplo, alfil E6, protegiendo una vez más al peón de D a fin de poder avanzar a C5 lo antes posible. Las negras no pueden limitarse a realizar un juego pasivo porque pueden ser aplastadas. Entonces juegan alfil E7 y las blancas entonces hacen una maniobra muy buena que ya apunta a qué es lo que quieren realmente hacer. Frenar el avance del peón. Lo hacen tocando la dama, ganando tiempo en el fondo. Juegan entonces caballo a 4. Las blancas no están interesadas en asustar a la dama. El caballo no juega para atacar, sino para controlar la casilla C5, en donde las blancas piensan instalar sólidamente una pieza. Bueno, las blancas juegan dama B5, manteniéndose ahí tratando de controlar un poco la casilla C5 también para impulsar el peón. Entonces la dama se mantiene en la vecindad para ayudar a expulsar los invasores. Sin embargo, las blancas juegan alfil E3, otra vez reforzando el punto C5 y de paso D4, evitando que las negras jueguen C5. Parece más lógico el desarrollo a F4, donde la actividad del alfil es mayor y no obstaculiza el peón de E, o incluso podría pensarse en G5, donde restringe el juego negro. Entonces, aquí el maestro dice que habría sido mejor en F4 o en alfil G5. Personalmente me gusta este control. ¿Eh? Estas jugadas son buenas y naturales, pero no encajan en el concepto estratégico que rige esta posición. Una vez que hay un plan definitivo y lógico a seguir, debemos realizar jugadas acordes con el plan trazado, de forma que mejorar nuestra posición o minar la de nuestro oponente se desarrolle en forma sistemática y no como resultado de circunstancias accidentales. El desarrollo en este punto no debe considerarse como un fin en sí mismo. O sea, creo que el maestro de todas formas está diciendo que alfil E3 es la correcta. Para mí también. Para mí también. Alfil E3 me gusta más que jugarlo en F4 o más que jugarlo en G5. Porque apunta al punto estratégico que es C5, que es lo que estábamos conversando desde el principio. Entonces sí, me parece mejor alfil E3. Aunque paraliza el peón D4, de E2, pero mantiene el control de la casilla C5, que es vital para que las negras puedan desarrollar su juego. Entonces, es bueno alfil E3. Bien. Puede parecer extraño que el control de una casilla pueda dar lugar al colapso de una posición, pero lo cierto es que así es. Se trata de una de las sutilezas del gambito de dama que tal dominación, resultante de la negligencia de las negras por disputar el centro, también de liberar su flanco de dama con C5, permite a las blancas a confinar piezas enemigas en un pequeño sector y desviarlas poco a poco mientras que las blancas pueden bien escoltar un peón hacia su casilla de coronación o bien volverse hacia el otro lado del tablero y molestar al rey enemigo.
Bien, entonces las negras finalmente optaron por enrocar. Al no haber leído el comentario anterior, las negras se contentan con realizar buenas jugadas de desarrollo. Deberían concentrar sus energías en avanzar el peón C, una casilla antes de que quede inmóvil de forma permanente en C6. Empujar el peón de inmediato era prematuro. Sin embargo, eh, ya que por ejemplo, después de, supongamos que jugaban C5, venía alfil por D5, alfil por D5, caballo por D5, dama por D5 y dama por A4 y dama por A8. Las blancas han ganado calidad, pero las negras podrían plantear mayor resistencia, por ejemplo, con alfil E6. Alfil E6 protegiendo el peón D y preparando el avance del peón C. Seguido de, por ejemplo, caballo D7 y torre C8. Supongamos, a ver qué podemos hacer. A ver, supongamos torre C1, ¿cierto? Entonces podría venir caballo D7 y luego torre C8. Ya. Las blancas jugaron. Se me perdió nuevamente esta cosa. Cuando cambio entre ventanas se me pierde el juego. Aquí estamos. Estoy en la página 148. 148. 150 ya. Ya. Estamos en la página 151. Bien. Entonces, hacen enroque y las blancas juegan torre C1. Efectivamente. Las blancas se apoderan de la columna semiabierta y plantean más presión sobre S5 y se disponen a situar una pieza en esta casilla. Bueno, las negras juegan alfil G4, intentando incomodar un poco tocando el peón D2. Ataque sobre el peón E2 que parece difícil de contestar. ¿Cómo deben jugar las blancas? Aquí es interesante la respuesta, ¿eh? ¿Cómo juegan las blancas? Hace unos años atrás, cuando yo competía, me habría costado hacer la jugada que hacer la del texto. Pero hoy en día la verdad es que la conozco y probablemente si me hicieran un test la respondería correcto. Eh, bueno, son las cositas de estar estudiando un poco ajedrez. Bueno, veamos si algunas alternativas. Si por ejemplo juegan torre E1, el desarrollo de la torre está obstruido por el peón y por el alfil. Así es que por ese lado no serviría mucho. Si caballo C3, si caballo C3, entonces dama por B2 gana un peón. Si, si torre C2, entonces las negras ganan el caballo, porque vendría dama por. Y si F3, las blancas debilitan la posición de peones del enroque y encierran a su propio alfil. Así es que, a pesar de todos estos argumentos a favor de la jugada negra, Tarrach solía refutar tales demostraciones como comienzo de un ataque. Y bueno, efectivamente, las blancas jugaron F3. Esta es la jugada que yo les decía. Al parecer mata un poco al alfil de casillas blancas porque obstruye la diagonal, ¿cierto? Pero por otro lado, el peón en F3 cumple importantes funciones al abanicar al caballo blanco, impide la interacción, por ejemplo, por E4, y el alfil podría emigrar de esta posición y dominar otra diagonal. Es perfectamente posible. Perfectamente posible. Entonces, el encierro del alfil G2 es solo momentáneo y en cuanto a su debilidad, a la debilidad de los peones del flanco de rey, no tendrá consecuencias si las negras no pueden explotarla. Bueno, las negras jugaron ahora alfil E6, defendiendo el peón de D5. El alfil se encuentra en la casilla correcta, pero tarde, demasiado tarde. Y ahora las blancas juegan. Aquí les voy a dejar
que encuentren ustedes la jugada, es una jugada posicional, pero que está de acuerdo con los principios que expone Ninswitch en su gran libro Mi Sistema. A ver si quienes han estudiado ese libro encuentran la jugada. Una jugada estratégica. ¿La encontraron? Efectivamente, el bloqueo. Alfil C5. Ahora las importantes casillas de D4 y C5 están bajo control. Las blancas sitúan una pieza que inmoviliza a los peones negros, restringiendo el movimiento de sus piezas. Las negras juegan torre FE8. Las negras deben sea proteger a su alfil, sea acceder a un cambio de piezas. Esta última opción no les parece muy atractiva, ya que después de alfil por C5, la respuesta torre por C5 reemplaza al bloqueador por otro. Por ejemplo, alfil por C5, alfil por C5, caballo C5 y sigue el bloqueo. Entonces juegan torre FE8. Y las blancas ahora juegan una jugada muy interesante. Muy interesante, no es muy fácil de ver. Torre F2. Torre F2. Muy interesante, una jugada magnífica, dice el autor. Después de que las blancas jueguen E3, la torre puede desplazarse hacia C2. Entonces, por un lado, se quita el peón del ataque de la dama y por otro lado se está doblando las torres en la columna abierta. Una jugada muy interesante. Entonces también evacúa F1, de modo que el alfil puede ocupar una diagonal más útil. Bueno, aquí el alfil podría jugar por acá y atacar a la dama. Bueno, las negras juegan caballo de 7. Las negras atacan el alfil por tercera vez con la esperanza de forzar su retirada. Bueno, y el alfil se retira, pero elimina al otro alfil de casillas negras. Entonces, el alfil no se retira, ya que eso significaría dejar a las negras con la capacidad de realizar el avance C5, liberándose del corset que estaban sometidas. Las blancas tampoco apoyan al alfil con B4, el tipo de jugada que muchos ajedrecistas realizarían al instante. La consecuencia sería que, al hacer, por ejemplo, B4, alfil por C5, sería B4, alfil por C5, forzando a las blancas a retomar el peón, puesto que si torre por C5 les costaría la calidad. Sin embargo, después de B por C5, el peón situado en C5 no solo es inmóvil e inútil, sino que cierra la columna C a sus propias piezas. Ahora la torre llega hasta acá solamente. Entonces, esto sería ir en contra de toda la estrategia de la posición, cuyo fundamento es ocupar las casillas débiles en la posición contraria con piezas y no con peones. Esto es importante, ¿eh? Esto es súper importante. Las piezas deben moverse libremente, de modo que puedan explotar las líneas abiertas para el ataque. Y un bloqueador puede ceder el puesto a otro si la ocasión lo requiere. Entonces, es mucho mejor hacer esta maniobra. Alfil por E7, eliminando un defensor. Y reemplazándolo por otro bloqueador. Las negras jugaron torre por E7. Las negras tienen que retomar. Y dama D4. Impresionante jugada. Excelente. La centralización de la dama es tremendamente efectiva. No solo ejerce su influencia sobre cada sector del tablero, sino que también impide a las negras liberarse con el avance C5, preparando la instalación de su caballo en C5. Obsérvese cómo desde su nueva posición la dama protege al caballo y vigila el peón B. El caballo está libre para moverse y el peón E2, abandonado por la dama, ha quedado ahora bajo la protección de la torre. Por eso se jugó también torre F2. Bueno, las negras juegan torre E8. Esta torre se retira para ayudar a la defensa de la columna C contra el ataque blanco, dado que si se moviese la otra torre, las negras perderían un peón. Una de las influencias de la dama centralizada. No puede salir la torre de A8. Bueno, las blancas juegan alfil F1, un sutil medio de activar el alfil. La alternativa de jugar, por ejemplo, F4 no es tan buena, ya que concede a las negras mucha más libertad de maniobra, pues su alfil y caballo ahora
tendrían acceso a las casillas de E4 y G4. Entonces, torre E-C8, reactivando la posibilidad de jugar C5. Entonces, ahora sí que está amenazado C5. A estas alturas, las negras deben haber comprendido que no realizar este avance equivale a esperar pasivamente la ejecución. Bueno, las blancas acá juegan una impresionante E3 tocando a la dama, una simple jugada que consigue grandes cosas. Gana un tiempo o dos, ya que descubre un ataque sobre la dama, obligando a las negras a perder una jugada en retirarla. Abre una diagonal para el alfil y despeja la segunda fila, dejando paso a la torre de F2 hacia C2. O sea, esta es una de las principales ideas de la maniobra. Con lo que las blancas incrementarán su presión sobre la columna C. Muy impresionante. Entonces tenemos que las negras jugaron dama C7. Perdón, dama B7. La discreción es la mejor parte del valor, como dijeron Beaumont y Fletcher antes que Shakespeare. La desesperada C5, por ejemplo, si hubiesen jugado en vez de dama C7, dama B7, perdón, C5, se refuta con esta jugada. Torre por C5. Cuando las negras no pueden tomar la torre es porque su dama sigue atacada. Es interesantísimo. Entonces, las blancas juegan ante dama C7, caballo C5. Bloqueo. El caballo se instala en C5 paralizando la posición negra. Bueno, antes de eso matan al bloqueador. Caballo por C5, las negras eliminan al caballo. No solo para liberarse de su activo bloqueador, sino también porque en teoría los cambios sirven para aliviar una posición restringida. Las blancas capturan con torre. Esta pieza no es tan ágil como su predecesora, pero el nuevo bloqueador disfruta del privilegio de inmunidad al acoso de peones o del alfil enemigo, confinando en casillas de distinto color al de la casilla que ocupa. Bueno, las negras juegan torre C7. Las negras no pueden contraatacar. Lo único que pueden hacer es esperar sentadas los acontecimientos. ¿Cómo pueden explotar las blancas la falta de movilidad de su oponente? ¿Cómo pueden vencer la resistencia pasiva? Bueno, y terminan la maniobra torre FC2. Vean la forma estratégica de tratar la partida. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante esta forma de jugar. Primero doblando las torres en la columna abierta, que vale más que el doble de la fuerza de las torres. Y en este caso, en este momento las torres se estrellan contra un muro, pero hay formas y medios. Tengan fe. Dama B6. Las negras se atienen a jugadas no comprometedoras, esperando que el oponente defina sus amenazas. Bueno, y ahora ha llegado el momento. Encuentren la jugada de la posición. ¿Qué jugarían ustedes llegando a las blancas? Es una jugada estratégica, no es una jugada sacrificio ni nada por el estilo. Toda la partida es una partida estratégica. Así que la siguiente jugada es estratégica. Las blancas juegan B4. Esta es la clave. Mientras las torres mantengan al enemigo bajo control, este peón es la punta de lanza de un ataque contra la posición negra. La amenaza inmediata es jugar B5, atacando por tercera vez al inmóvil peón de C6. Bueno, las negras juegan A6. No pueden permitir que el peón avance. Y las blancas juegan torre A5, modificando el sentido del ataque para mantener a las negras ocupadas en la defensa de sus puntos débiles. El nuevo blanco es A6. El traslado de la torre no afecta la presión sobre el peón C, que debe permanecer donde está. Pero aquí las negras juegan torre B8. Las negras protegen a su dama, amenazando un capturar. Otras posibilidades ofrecen peores perspectivas. Por ejemplo, si dama por D4, E por D4, alfil C8, para salvar el peón de A, entonces torre por D5 gana el peón porque el peón está clavado si no se cae la torre.
Mm, en lugar de dama por D4, por ejemplo, si dama B7, entonces vendría dama C5, seguido de A4 y B5, seguido de A4 y B5. Este peón está clavado también porque ahora la torre y la dama ejercen presión sobre C7. Bueno, entonces jugaron torre B8 y las blancas juegan A3, protegiendo el valioso peón B destinado a poner de rodillas al enemigo antes de proceder con el ataque. Bueno, aquí las negras ya están un poco sin nada que poder hacer y realizan torre A7. Las negras salvan el peón de A, dos veces atacado, pero pierden otro peón. Sin embargo, no había forma de que las negras defendieran todos sus puntos vulnerables. En caso de, por ejemplo, haber jugado alfil C8, las blancas habrían ganado un peón con, por ejemplo, dama por B6, torre por B6, torre por D5, y nuevamente el peón está clavado porque cae la torre, explotando el peón C clavado. Entonces juegan torre A7. Aquí juegan las blancas. Juegan las blancas. A ver, ¿qué habrían jugado ustedes? Piensen un momento. ¿La encontraron? Es un poquito difícil. Torre por C6. Este robo de cartera es la primera evidencia material del triunfo de la estrategia blanca. No deja de ser justo que el peón C, causa de todos los males de las negras, sea el primero en caer. Bueno, dama por C6. Mejor que retirarse a B7 o cambiar damas. Dama por A7. Con esta captura las negras están en las últimas. Tienen torre y peón de A6 atacado. Torre A8. Salve el peón. Ya que después de, por ejemplo, torre por A6, torre por A7, torre por C6, torre por A3, las negras están bien, recuperan el peón. Así es que, interesante, torre A8, pero las blancas juegan dama C5, apoderándose de nuevo de la columna 6 de la casilla clave, esta vez con la dama. Las negras juegan dama B7, evitan el cambio de damas, ya que después de, por ejemplo, que hacían dama por C5, venía un torre por C5, podría venir un rey F8, torre A5, y las negras solo pueden salvar el peón entregando el peón de D. Así que no son muy buenas perspectivas. Por lo tanto juegan dama B7. El blanco juega rey F2 solo para reforzar los peones de su flanco. O sea, no solo para reforzar los peones de sus flancos, sino para acercar el rey al centro de cara al final, en caso de que se cambien damas. Bueno, acá las negras tratan de hacer algo. Juega la H5. Esta demostración no intimida a las blancas, ni las distrae de su objetivo de forzar la decisión en el flanco dama. Y juegan alfil E2. Las blancas cubren al rey de cualquier jaque por el lado, ¿cierto? Por la fila 2. Cualquier jaque que pueda venir por la fila 2. Las negras juegan G6, tratan de hacer algún tipo de jugadas útiles. Las negras están atadas a la defensa de los dos peones aislados, de modo que realizan una jugada de espera por el momento. Las blancas juegan dama de 6, poco a poco van progresando, ahora atacan el peón de A3. Las blancas responden enérgicamente atacando el peón de A con una tercera pieza. La dama se infiltra aún más en territorio enemigo, despejando la casilla C5 para que la torre pueda usarla como plataforma de lanzamiento y llegar así a la séptima fila. Bueno, las negras ya no pueden hacer más y juegan dama C8, esta vez ocupando la columna con la dama. Las negras no pueden proteger todos sus peones. Si por ejemplo, alfil C8, entonces simplemente dama por D5. Así simplemente. Entonces juegan dama C8. Y intentan abandonar el peón para tratar de inquietar al rey blanco a través de la columna abierta de C. Pero las blancas, atentas, le juegan torre C5.
no sin permiso de Rubinstein. Es más importante conservar el control de la columna C que capturar peones sentenciados. Bueno, las negras vuelven a jugar damas C7, no tienen muchas casillas para salir del ataque de la torre. Y H4. Esta jugada inmoviliza a los peones del flanco rey negro y evita cualquier ataque sorpresa en el flanco. Las negras juegan a 5, tratando de hacer algo, por todos los medios de abrir, por ejemplo, una columna. ¿Qué otra cosa podrían jugar? Supongamos que jueguen, a ver, rey G7. Podría venir torre C7. Luego de esto, supongamos dama B8, alfil por A6. Y aquí podría venir rey G8 o torre por A6. Sí, torre por A6, que es interesante. Sin embargo, falla por torre por F7 ganando la dama. Entonces, si rey G8, podría también venir una jugada muy interesante que es alfil B7 atacando la torre. Y si torre A7, podría venir torre C8. Y si alfil por C8, viene dama por B8. Correcto, dama por B8 y las blancas ganan fácilmente. Bueno, entonces las negras juegan A5 tratando de abrir la columna, pero las blancas juegan torre C7. Esto reduce las casillas de escape de la dama a su mínima expresión, o sea, solo una. Las blancas controlan ahora todas las áreas estratégicamente importantes. La columna C, la importantísima casilla C5, la columna D, la sexta y séptima filas. Un control absoluto. Entonces, dama B8 es única. Único lugar donde ocultarse, la dama está siendo continuamente hostigada. Bueno, y las blancas logran pasar un peón. Una nueva fuente de problema. Las blancas tienen un peón pasado que avanza. No se acaban los problemas para las negras. Bueno, las negras por su parte hacen A4 para darle un espacio a la torre. Y las blancas juegan B6, amenazando con continuar con B7 y si torre A7. A ver, veamos. Supongamos que juegan, qué sé yo, acá, por decir algo. No sirve esa, pero para ver. Juega B7, torre A7, torre C8, jaque, alfil por C8 y dama por C8, dama por B8. Así que juegan torre A5. La torre no pinta nada aquí, pero lo cierto es que no hay defensa. De todas formas viene B7. B7, renovando la amenaza de ganar la dama con torre C8. Bueno, aquí no hay posibilidades de seguir. Por ejemplo, si rey G7, podría venir en torre por F7 ganando la dama nuevamente. Así es que con esto también podría venir, hay otras alternativas. A ver si por ejemplo después de B7 juegan torre E8, dama E8. Si dama E8 podría venir dama B6, que gana la torre en forma curiosa. No tiene ninguna casilla donde ir la pobre torre. Interesante, ¿ah? ¿Qué otra jugada podría venir? Dama A7. Dama A7 también es posible, pero vendría dama de 8 jaque, rey G7 y B8, que dejarían a las blancas con una segunda dama. Toda la partida es un notable ejemplo de cómo explotar sistemáticamente una ventaja posicional. La forma en que las blancas utilizan la casilla C5 como base de maniobras para sus piezas, alfil, caballo, torre y por fin la dama, ocupándola en turnos sucesivos, es un toque de destreza que culmina en una obra artística del máximo nivel. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta partida tanto como yo y los espero ver en otro capítulo. Hasta luego.